¿Qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Y bienvenidos a nuevo vídeo. Y en el día de hoy vamos a hablar de la segunda película. Bueno, la segunda sería la primera, la segunda, la tercera, la cuarta película de esta saga de 28 días después, 28 semanas después. Faltaría 28 meses después, pero no la hizo Danny Boyle en su momento. 28 años después, la que tuvimos el año pasado, de la cual voy a hacer una crítica breve, así en principio, de lo que me pareció la película en su momento. Y comparándola con esta, me ha dado otro punto de vista de la que tuvimos el año pasado. Ojo, esto lo quiero dejar claro, ¿vale? Y esta película, El Templo de Huesos, ¿vale? De huesos, iba a decir, ¿vale? Bueno, antes que nada, soy muy pesado, la verdad. Esto siempre lo digo en mis vídeos de críticas, pero porque siempre me veo que me va a venir el típico comentario. Ya me pasó con la de Avatar, me va a venir el típico comentario de no tienes, tu opinión no vale nada. Para gustos, colores, como se suele decir, ¿vale? Si a ti te ha parecido una obra maestra esta película, y a mí me ha parecido un mierdón, a ti te ha parecido una obra maestra respetable y a mí me ha parecido un mierdón en mi punto de vista. Otra cosa es que me ponga a tirar mierda innecesaria sin objetividad ninguna, ¿vale? Eso es otra cosa. Pero que no te dejes influir por la opinión que tenga el influencer de turno, tu youtuber favorito de turno, Pepito, Pepita. Tu opinión es tu opinión. Y lo que te ha parecido a ti al ver la película y a salir del cine, si te ha parecido una obra de arte, si te ha parecido un película, una joya o una tremenda mierda, es tu opinión, ¿vale? Si es cierto que una cosa que yo siempre digo también es que si a alguien le ha parecido un mierdón y empieza a dar su punto de vista objetivamente hablando de es que esta escena no tiene sentido porque es una conveniencia de guión tal, tú te pones a analizar, pese a que a ti te ha parecido la película una joya, te pones a analizar y dices, ostras, es cierto que esto no tiene sentido, pero aún así me sigue pareciendo un peliculón y a mí me ha gustado muchísimo. Eso es totalmente factible. Y el caso al revés también, o sea, si a mí me ha parecido una obra de arte esta película y a ti te ha parecido un mierdón, para gustos colores. La opinión que tiene cada uno se respeta y punto. Otra cosa es que sean extremos, muy hardcore, y ahí ya el respeto ninguno, ¿vale? Aún así, chicos, vamos a hablar como siempre en las críticas de cine, en las críticas de serie, en este caso de la directora de la película. Dirige Nia Da Costa, directora de películas como Candyman, que es el remake o reboot, no sé qué fue claramente esta película, pero hubo críticas buenas en su momento y otras críticas que no gustaron mucho, la verdad. Yo sinceramente de lo que puedo hablar de esta directora es de la única película que he visto de ella, aparte de la que he visto hoy, The Marvels, una película que me pareció tremendo mierdón absoluto, de las peores películas de superhéroes que yo he visto en mi vida. Lo único que se rescata de esa película, al menos en mi opinión, es Miss Marvel, y ya está. Y ahora nos trae esta película que es la secuela de la que tuvimos el año pasado, El Templo de Huesos, ¿vale? Una película que cuando yo ya vi el tráiler en su momento, debo decir que primero voy a hablar sin spoilers, un poquito sin spoilers, y después con spoilers avisados, ¿vale? Ya cuando quiera hablar con spoilers, lo comentaré, ¿vale? Veis la película, volvéis y decís, ostras Adrián, pues tienes razón, ostras Adrián, eres un subnormal tremendo. Ya ahí depende de vosotros, ¿vale? Antes que nada quiero hacer mi crítica de la que tuvimos el año pasado, dirigida por Danny Boyle, el director de la primera película, 28 días después, y con el guión de Alex Garland, el cual repite para el guión de esta secuela, ¿vale? De esta segunda película dirigida por Nia Da Costa. Esa película por aquel entonces me pareció que tuvo cosas muy buenas y cosas que la cagaron, sinceramente, ¿vale? La primera hora de la película me parece una película experimental, como casi todas de Danny Boyle, ¿vale? Y las fumadas que te hace en el guión Alex Garland, eso está claro, pero me pareció una película que tenía la identidad de Danny Boyle, las fumaditas de Danny Boyle, esos planos rápidos de los zombies, iba a decir, de los infectados en este caso, corriendo, todo esto, que si el tema de la novedad de que está grabado en iPhones, bueno, esas cositas. La primera hora de la película me pareció súper entretenida, pero súper entretenida es súper entretenida. Yo estaba viendo la película y estaba diciendo, esto es lo que yo quiero, tío, me gusta, infectados, acción, correr, historia que de momento te engancha, personajes que de momento dices tú, ostras, pues tiene su trasfondo con el tema de la madre, que el niño, que si el personaje de Aaron Taylor Johnson, que si el poblado este, que si el tema del agua que sube, que no sube, ¿sabe?
O sea, te marcó la escena de acción que es impresionante, una de las mejores escenas de acción del año pasado, sin lugar a dudas, y de tensión y angustia hacia el espectador, que es la escena donde el personaje de Aaron Taylor Johnson y su hijo, ¿vale?, que aparece también en esta película, pues van corriendo por lo del agua y le va persiguiendo el alfa, ¿no? Esa escena es brutal. Ya digo que la primera hora de la película, pese a que era experimental, me gustó mucho. Pero es que esa película lo que le pasó es que tuvo un bajón de ritmo. O sea, tienes la primera hora de la película, que creo que fue la hora lo que duró la parte de Aaron Taylor Johnson. Y te meten un bajón de ritmo, creo que fue una de las cagadas de la película. Pese a que ese bajón de ritmo contenga una trama que a mí me flipa, que me gusta mucho, viéndola en retrospectiva, me flipa mucho, de Ralph Fiennes. El tema de la filosofía, que si el niño, la madre... Aquí ya me voy a meter un poquito de spoilers de la primera película, ¿vale? Ya, a partir de aquí ya me meto con spoilers. El tema de la muerte de la madre, ¿vale? Con el personaje de Ralph Fiennes, el tema del templo de huesos, todo lo filosófica que era esa escena, cómo aceptaba la muerte de su hijo, lo de la madre y todo eso. Eso me gustó muchísimo, pero es que fue un bajón tan drástico. O sea, el viaje que hace el niño con la madre, que el niño no estaba capacitado para sobrevivir y que después al final se convierte en Rambo 2.0, tomando la propia decisión él de irse solo, ¿vale? Teniendo a alfas y a infectados y cosas así, cuando te muestran hace un día o dos que no era capaz ni de lanzar una flecha, ¿vale? Porque le daba miedo, pues aquí se convierte el niño en Rambo, ¿vale? En esta película, pero... Oye, tuvo sus cositas, esa película, sobre todo el final, fue una fumada y fue, en mi opinión, una cagada que no venía a cuento para nada. Que sí es cierto que te explican el contexto en esta película, ¿vale? Se centra más en esos personajes, los Power Rangers, los Teletubbies o lo que tú lo quieras llamar, ¿vale? Se centran más en esta película, pero esa película al final... Me estabas dando una película que, oye, que pese a ese bajón de ritmo brutal, yo decía, oye, es una buena película de acción, es una buena película, y en mi opinión, viéndola ahora en retrospectiva y comparándola con esta segunda, fue una secuela a la altura del regreso de la saga. Tenía mi atención, sobre todo, ¿vale? Pese a ese final que para mí fue un caos tremendo, lo de los Power Rangers de esto. Cuando se anunció esta segunda, sí noté yo que a nivel de marketing, esta secuela bajó muchísimo el interés. Yo lo he notado en redes sociales, a lo mejor he sido yo y mi algoritmo en redes sociales. Es que la primera tuvo el factor de la vuelta de la saga, ¿no? De Danny Boyle, la vuelta, madre mía, que vuelve una de las sagas de infectados más famosas. Fue increíble, ¿vale? Y prometía muchísimo el tráiler. El tráiler fue un boom y se hizo viral en redes sociales, que sí, tema de influencers y cosas así por el tema de la música esta de boom, boom, ¿vale? Eso se hizo súper viral, se utilizó en miles de edits y todo eso. Entonces, eso fue un boom para la película brutal. El marketing con esta secuela lo he visto, en mi opinión... Oye, me podéis dar un zasca en comentarios y todo lo que queráis vosotros. Yo digo lo que he visto. Bastante pobre. El tráiler no fue el boom que fue el boom de la primera, que eso te lo puedo comprender, ¿vale? Pero es que fue un tráiler que después de ver esta película, lamento decir que si ves el tráiler, ves la película. Hay en ciertas películas que esto pasa, ¿vale? Pero en este caso es muy claro. O sea, es que tú estás viendo la película. Yo pensaba que el tráiler, cuando nos lo enseñaron, y solamente teníamos dos tramas. La trama de los Jimmy, en este caso, del loco rubio, de los Jimmy, de los Teletubbies, y la trama de Ralph Fiennes. Cuando lo veíamos en el tráiler, digo, uy, nos están ocultando una trama que puede estar bastante guapa, con Aaron Taylor Johnson intentando volver a buscar a su hijo. Digo, ostras, que nada más nos están mostrando estas tramas, es como que el tráiler se quedaba que me debía más. Que yo decía, esto es imposible que sea toda la trama de la película. Lo es. Y es una de las cosas que yo me he quedado sorprendido. Aparte del final, que el final es una locura, ¿vale? La definición es una locura al final, ¿vale? Quiero comentar varias cositas de esta película. La película se me ha pasado volando. Antes de meternos en esto, quiero comentar las cosas buenas, porque parece que estoy metiendo aquí caña a la película, ¿vale? A más no poder. Quiero comentar las cosas buenas y ya nos metemos en el meollo de las cosas malas, ¿vale? Que lo he visto en la película, o al menos que, en mi opinión, me han chirriado bastante, la verdad. Las interpretaciones. Esta película se mantiene, el sustento de esta película es por las interpretaciones, literal, y por una trama bastante interesante que tiene la propia película. Ralph Fiennes, parece que mucha gente ha descubierto a este actor ahora, porque este actor, todo el mundo sabíamos que era un actorazo tremendo. Película en la que está, película que te da una interpretación brutal. He leído en redes sociales que, oye, esto es como he comentado anteriormente,
para gustos colores, que esta es la mejor interpretación de Ralph Fiennes. Se nota que no han visto su filmografía, porque tienes la película con Steven Spielberg, la lista de Schindler. La interpretación que te dan en esa película es historia. En esta película Ralph Fiennes se pone, pero es que no solo es él, se pone la película a las espaldas de una manera brutal. Es que demuestra una vez más el pedazo de actor que es. Vale, yo conocí a Ralph Fiennes en su momento de pequeño por las películas, que es mi saga favorita. Sí, mi saga favorita, que es Harry Potter, que es el que hace de Voldemort, ¿vale? Que me tardé mucho tiempo en darme cuenta cuando era pequeño de que era Ralph Fiennes, el actor que interpretaba a Voldemort, y debo decir que lo hacía brutal, ¿vale? La escena final con él, bailando, interpretando esa canción, impresionante, es una interpretación brutal. Otro que se echa la película a las espaldas es Jack O'Connell. O sea, lo hemos tenido en la película de Los Pecadores, que fue un peliculón brutal. La película de Los Pecadores es que es una barbaridad de película. A mí me flipó esa película a más no poder. Y lo tuvimos en esa película como villano. Ahora hace otro villano aquí en esta película. Y lo hace de locos. ¿Qué es este actor? James Gunn, Marvel, contratad a este actor. Bueno, no sé si a lo mejor me estoy comiendo mis propias palabras y ya salió en el UCM un personaje random hace ya muchos años, o en el DCU, en una película ya hace mucho tiempo. No lo sé. Pero, o sea, este actor es brutal. Contratadlo, eso es que es perfecto para los villanos. En esta película está que se sale junto a Ralph Fiennes, aunque debo decir que Ralph Fiennes gana, se lleva la película de calle, ¿vale? Es cierto que a esta película le falta una identidad de la marca de directora, en este caso, porque Danny Boyle dejó su marca. O sea, tú veías la película de 28 años después del año pasado y tú sabías que era una película de Danny Boyle. Tú estabas viéndola y dices, la está dirigiendo el mismo director. ¿La está dirigiendo el mismo director? Porque se nota, se nota. Y Nia Da Costa es como que coge lo que ya hizo Danny Boyle y simplemente continúa. Al igual que la banda sonora. La banda sonora, al menos yo la he notado un poquito inferior a la anterior, la verdad. Pese a que al final de la película tenemos ese pedazo de tema brutal e icónico de la saga, ¿vale? Con un personaje que aparece y me parece brutal ese tema. Ese tema la tienen que utilizar más en la saga. Una de las cosas que me han faltado es eso, la identidad de la directora, el tema de banda sonora. A nivel visual tenía planos muchísimos mejores la anterior película, pero muchísimos mejores. Es que lo que nos regaló Danny Boyle con esos planos tremendos de la anterior película, podéis decir todo lo que queráis, pero visualmente 28 años después fue un escándalo, ¿vale? Y tuvo que tener más reconocimiento en ese aspecto. Quiero comentar que me ha parecido muy interesante la trama del tema de el infectado que se cure. He visto a muchísima gente decir que supongo que es por esto por lo que revoluciona el género, ¿no? ¡La revolución del género! ¡Es brutal! Esto no lo habíamos visto antes. El tema de los infectados que se curen. Ya lo hizo George A. Romero, el padre de los zombies. El padre del género zombie, ya lo hizo en su momento. ¿Cómo que es la revolución del género? Esta sería más bien la frase. Es la revolución del género contemporáneo, de hoy en día. Pero ya lo hizo George A. Romero en su tiempo, y lo hizo de una manera fantástica. El tema del zombie ese, no sé si os acordáis, que iba aprendiendo, que iba domesticándolo, que iba siendo más humano, ¿vale? Que se iba haciendo más inteligente. Una escena brutal, esa película era increíble, me la ponía mucho mi padre de pequeño. Y vaya peliculita para ponerla a tu hijo, ¿no? Pero bueno, vi con El Exorcista con 7 años, 8 años, con eso te digo todo, ¿vale? O sea que... pero bueno, mi padre era mucho de ponernos películas de terror de pequeño, ¿vale? Así después, y después nos daba susto a nosotros, ¿vale? Se metía debajo de nuestra cama y nos daba sustos por la noche. O sea que... Telita, ¿vale? La infancia que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, molaba mucho. Tú te pones a pensar y dices... Mola mucho, es muy interesante la trama del infectado, del alfa, todo esto. Te lo ves venir a leguas, porque es que ya el tráiler te lo decía, te lo mostraba. Yo eso ya lo sabía, ¿vale? Pero cuando dice la primera palabra y todo eso, dices tú, ostras, qué guay, qué interesante. Pero lo que he comentado anteriormente, o sea, literalmente la película tiene dos tramas, ¿vale? Tiene a los locos de Jimmy, que te dan escenas de gore a por doquier, ¿vale? A más no poder. Te dan escenas brutales de gore. Pero es que literalmente la película se me ha pasado volando, porque es los Jimmy torturando a unas personas random que se encuentran. Ralph Fiennes intentando curar y haciéndose amigo del alfa. Se juntan al final. Ya está.
eso es la película. Que sí, que está bien, es experimental la película, pero es que se siente, yo más que una continuación, la siento como un spin-off. O sea, no la siento como una segunda película, la siento como un spin-off de la anterior película. ¿Qué me ha faltado a mí? Lo que he comentado anteriormente. Le podrías haber metido una trama del padre, interpretado por Aaron Taylor Johnson, una trama de la búsqueda con más infectados, que no se pierda tanto el ritmo, porque la película es de ritmo lento, se va cociendo a fuego lento. Y oye, yo nunca le pondré un pero a una película que se va cociendo a fuego lento, que tenga ritmo lento, pausado. Yo nunca le pondré un pero si la historia es buena, que no se te haga pesado en ningún momento. Porque tú lo que estás viendo dices, es que me está entreteniendo, tío. Pese a que vaya al ritmo de un caracol, me está entreteniendo. Yo nunca voy a criticar una película que sea así. Pero si ya llega un punto en el que yo digo, que ya me está pesando, pese a que mira, que me estaba pesando la película diciendo, dame algo, tío. Dame algo, que sí que es muy interesante el tema de hacerlo al infectado consciente, vale. Necesitaba una trama ahí de Aaron Taylor Johnson, porque es que el niño en esta película se me hace tan poco. Pero sinceramente, lo mejor de la película, en mi opinión, ha sido la escena final, que desgraciadamente yo no entiendo por qué han spoileado en redes sociales. Es que le han puesto de manera oficial la foto de la vuelta de Cillian Murphy. Yo no entiendo por qué han hecho ese marketing en redes sociales. Como que ven que la película no lo va a petar y tienen que meter la escena de Cillian Murphy en redes sociales oficial. Vale, no filtrada, no, oficial. Porque piensan que así van a vender más la película. Como que hay miedo o algo. No entiendo por qué lo han hecho. Yo me he comido el spoiler, no me he llevado a sorpresa en el cine, desgraciadamente. Y la escena, para mí, la escena final es de lo mejor de la película. O sea, la escena final con Cillian Murphy y viendo correr al personaje de esta chica, que ya la vimos en Falcon and the Winter Soldier, cuando lo vemos corriendo en ese prado con los infectados, yo estaba diciendo, esto es 28 años después. O sea, 28 días después en este caso, volviendo a la original. Esto es la saga. Esto es. Que entiendo, vuelvo a recalcar que es una película experimental, pero es una película que yo la he terminado de ver y yo mismo me he dicho a mí mismo, esta película yo no la volvería a ver. Me pareció, comparándola, mucho más entretenida a la anterior que esta. Y no me parece mala película, quiero recalcarlo. No me parece mala película, pero me ha parecido 28 días después está aquí. 28 semanas después fue un poquito bajón, pero tiene la escena inicial que con eso ya te compro toda la película, porque es que la escena inicial de 28 semanas después es historia del cine del género de zombies, de infectados. Es brutal, es un escenón impresionante, ¿vale? Como ya he dicho antes, historia del cine. 28 años después, pensándolo, sí, me parece mucho mejor película que 28 semanas después. Sí, porque me comparas el tema de los niños de 28 semanas después con el personaje de Aaron Taylor Johnson y el niño y todo eso, y me atrapa mucho más la acción de esta película, y el tema filosófico de Ralph Fiennes y todo eso me atrapa mucho más que la de 28 semanas después, pese a la escena inicial, que ya digo que me parece impresionante. Y esta película te digo que me parece más entretenida 28 semanas después, sinceramente. Y ya digo que esta película no me parece una mala película, me parece una película ok, pero que no me parece el peliculón que están comentando muchos. Y que, bueno, esta es mi opinión de la película, ¿vale? Tiene interpretaciones brutales que son lo que sustentan la película, ¿vale? Pero le faltaba un punch a esta película, tío. Le faltaba otra trama. La trama del personaje. Es que tiene sentido que me hubiesen metido la trama del personaje de Aaron Taylor Johnson. ¿Por qué no lo han hecho? Sinceramente, le hubiese dado un plus a la película viendo la aventura de ese personaje y que después conecte las trayectorias, volviendo el personaje de... Es que eso hubiese sido brutal. Pensadlo por un momento, ¿vale? Por mucho que te haya gustado la película, piensa por un momento esta trama que te estoy montando ahora. Imagínate la trama de Ralph Fiennes curando al infectado, la trama de la secta, que mola mucho. Independientemente, las tramas molan mucho, pero que esas dos tramas simplemente sean una película es donde yo ya veo ahí el problema. Me falta la tercera del personaje de Aaron Taylor Johnson en la aventura, luchando contra infectados, en busca de su hijo, para intentar redimirse a sí mismo después de la cagada de acostarse con otra tía, teniendo a su mujer mala, ¿vale? Y traicionar de cierta manera así el amor hacia su hijo. Que intente hacer ese viaje para intentar otra vez encontrar a su hijo. Y tener en la escena final al personaje de Cillian Murphy con su hija, entiendo yo que es,
y el personaje de Aaron Taylor Johnson, su hijo y la muchacha, que también nos ha dado una buena interpretación, encontrándose todos estos personajes al final, dejándonos las ganas para la tercera entrega brutal. Que oye, que la tercera entrega ya me tienen a mí comprada la entrada porque va a estar Cillian Murphy. Si la llegan a hacer finalmente, mi entrada ya está comprada porque es que va a estar Cillian Murphy, aparte de que esta saga siempre me llama la atención, ¿vale? Pero, ¿qué hubiese pasado si hubiesen hecho eso, tío? A mí me hubiese atrapado mucho más, sinceramente, ¿eh? Es una película que hay que disfrutar en el cine simplemente por la escena final con Ralph Fiennes, hay que disfrutar en el cine. Y nada, cinéfilos, hasta aquí el videíto, espero que os haya molado. Si ha sido así, dejadme en comentarios qué os ha parecido la película, dejad un like, suscribíos al canal para más críticas y para más videitos, análisis de Vengadores Doomsday, del futuro de Marvel, del futuro de DC, del futuro de Stranger Things, del futuro del cine en general, con noticias del día a día. Y nada, cinéfilos, nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme saber en comentarios vuestra opinión de la película. ¡Adiós!